El Señor es, es maravilloso, hermanos, conocerlo y servirle. Y aunque el texto que estaremos hablando hoy es uno donde vemos que Dios también puede permitir que pasen cosas en nuestra vida que quizás no fueran las que nosotros quisiéramos, podemos confiar que Él es bueno y fiel y tiene un propósito en todo el que nos pasa en nuestras vidas. Algo interesante es que en los espectáculos en Broadway, como El Rey León o El Fantasma de la Ópera, uno puede ver los escenarios impresionantes preparados meticulosamente para contar una historia y los actores lo hacen real con su actuación. No he tenido la dicha de ir a ver una, pero he escuchado a otras personas que han ido y dicen que es espectacular, ¿no? Se siente que es real, ¿no? Y lo que uno no ve es el equipo entre bambalinas haciendo posible que la obra de teatro se pueda llevar a cabo bien y se pueda verse y sentirse real. Porque imagínense que fuésemos a intentar, por ejemplo, si fuéramos a intentar hacer una actuación de El Rey León con el escenario que tenemos ahora, pues no haría sentido, no hay selva, no se sentiríamos que estuviéramos ahí. Y es por eso tan importante el trabajo que hace después la gente detrás de las escenas, como se puede decir. Hoy estaremos abriendo las cortinas para revelar el mundo espiritual entre bambalinas, donde las conversaciones realizadas impactan nuestras vidas. Les pido que me acompañen a Job 1, donde veremos esto en vivo y en todo color. Job 1, el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y estaremos viendo esta mañana y estaremos realizando un estudio en nuestro corazón. ¿Por qué usted le sirve a Dios? Veremos cómo su fe será puesta a prueba para ver por qué motivo era que él servía a Dios. Y es con esa misma pregunta que le hago a usted, hermano. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted sirve a Dios? ¿Por qué usted busca de Dios? ¿Porque usted tiene expectativa de lo que Dios le va a dar? ¿De las bendiciones de Dios en su vida? ¿O porque quiere amarlo y servirle porque Él es digno de ello? Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos de este hermoso día que tú nos has dado. Damos gracias por el hermoso tiempo que hemos tenido en tu casa, Señor, adorándote a ti por medio de los cánticos, ahora igualmente las ofrendas, ahora las clases que están por darse y la prédica. Te suplicamos, rogamos, Señor, que sigas hablándonos, Señor, que sobre todo me llene de tu unción, de tu poder, de tu palabra. Sea tú quien hables a tu pueblo hoy, Señor. Vacíame de mí mismo. Sea tú el que los hables hoy, Señor. Que podamos ser retados y confrontados con tu palabra y sobre todo también animados a saber que tú eres bueno y fiel siempre, Señor. Aún si vienen pruebas, si permites pruebas en nuestras vidas, es para nuestro bien, Señor. Y te pido, ruego, clamo, Padre, que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, Señor, que igualmente obres en su corazón, le convenza de su necesidad de ti, que la salvación ya ha sido hecha posible a través de tu Hijo Jesucristo y no tienen que morir en sus pecados, sino que pueden aceptarlo y ver el cambio radical que tú harás en su vida, Señor, y que vale la pena servirte. Te amamos, te adoramos y te suplicamos todas estas cosas en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. No se sabe exactamente en qué tiempo o época exacta vivía Job, ya que no se menciona ni el Éxodo, ni los judíos, ni la ley, si fuese a hacer un estudio completo de Job.
Pero podemos tener claro que fue un hombre real quien vivió en la época de los patriarcas y fue citado por otros autores bíblicos como Ezequiel, en el capítulo de Ezequiel 14:14, que da referencia a Job como alguien real. Obviamente no es un mito, no es una alegoría. Fue una persona como usted dijo. Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Igualmente Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, también alude a Job, para que tengamos claro que nuevamente sí fue una persona real, no es un mito, no es una alegoría, fue una persona como usted y yo. Santiago 5:11. Hermanos, no murmuréis los... No, 5:11, sí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura... No, ahí no está. Perdón, estoy en el capítulo incorrecto, mala mía. Ok, ahora sí, es aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y para que es importante esto, hermanos, para que entendamos cuando al hacer este estudio, este texto, si nosotros llegásemos a sufrir como Job, entendiéramos que, mire, esto es algo que pudiera pasar, que Dios lo pudiera permitir, pero sobre todo que Dios siempre tiene un propósito en ello, y es que Él sea glorificado a través de nuestras vidas, y que podemos confiar en Él, y que Él sigue siendo digno de nuestra adoración. Y su historia fue preservada para que pudiéramos aprender de Él y conocer mejor a nuestro grande y soberano Dios. Al estudiar este pasaje, espero que estemos mejor preparados para, si estemos pasando pruebas, Dios nos dé las herramientas para sobrellevarlas. Y si no estamos pasando por una, que podamos ayudar a los que están en pruebas, en medio de sus pruebas. Y lo que acabamos de leer del versículo 1 al 5, hemos visto a Job y su prosperidad. Vamos a leerlo nuevamente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La clave de esta sección es entender que Job era una persona íntegra. Él era espiritualmente maduro en que él hacía el bien porque amaba a Dios, porque tenía una relación con Dios, quería agradarlo y glorificarlo. No era porque él sabía que Dios le iba a bendecir. Él tenía ese carácter para con Dios, tenía ese temor, estaba apartado del mal y era perfecto y recto. Y eso es, la clave es, hermano, que él fue un hombre íntegro, que es algo que nosotros deberíamos aspirar a ser. Por medio del estudio de este libro, uno pudiera ver que era un hombre que acusó las acusaciones de sus amigos y el silencio de Dios mayormente bien, y fue recompensado por ello al fin. Pero recuerden, hermanos, que mientras usted y yo podamos leer esto y sabemos cómo es el final, cuando Job estaba pasando por estas pruebas, él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía qué era, cómo iba a terminar la historia. Y por ende no habrá sido fácil lo que pasó, pero nuevamente él dio buen testimonio de haber sido un hombre íntegro, que él conocía y servía a Dios porque le amaba, porque Dios es digno de ello. Y el fundamento del carácter de Job era que era temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre que respetaba al Señor y quién Él es, lo que Él dice y lo que Él hace. Su temor de él no era uno de un esclavo ante su dueño, pero la reverencia amorosa de un hijo ante su padre, un respeto que conllevaba una obediencia fiel a Dios. Como lo dijo Oswald Chambers, lo extraordinario de Dios, lo extraordinario de temerle a Dios es que cuando le temes a Dios, no les tienes temor a nada más. Mientras tanto, si no le temes a Dios, tienes temor de todo lo demás.
cuán clave y cuán importante es tener el temor de Dios, hermanos. Porque cuando nosotros tememos a Dios y le amamos y queremos agradarlo con nuestra vida, el hacer el bien se nos hará más fácil, porque entendemos que no lo hacemos por variar, sino porque amamos a Dios. Porque Él ve nuestras vidas, Él ve lo que hacemos, Él ve nuestras emociones, nuestros deseos, los motivos por qué hacemos y qué hacemos. Y Él, cuando le buscamos a agradar y servir, Él será agradecido, Él será glorificado a través de nuestras vidas, a nosotros vivir una vida íntegra con ese temor correcto que deberíamos tener de Dios. Y cuando vemos aquí el versículo 4 y 5, veremos que no era que solo Job era un hombre íntegro y todo, pero igualmente era un buen padre, era un buen líder, era alguien que ese temor que él tenía, él lo compartía para con su familia. Versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El hecho de que sus hijos pasaran juntos todos los días demostraba que se llevaban bien, que habían sido bien criados por él y su esposa, y por ende, y vemos que él tenía la disposición de utilizar bien sus riquezas en agradecimiento a Dios, haciendo claro que era un varón de Dios, era una persona íntegra, una persona que amaba a Dios y se demostraba en su diario vivir. Él no tenía que decirle a la gente que era cristiano, la gente lo hubiese sabido de por sí, nuevamente por su comportamiento, por la forma en que vivía, por el testimonio de su familia. En adición, más adelante veremos que Job podía contar con 3 amigos fieles que aunque le hicieron mucho daño en sus juicios injustos en su contra, ellos habrían estado con él cuando él lo más lo necesitó. Vayan conmigo a Job 2:11. Y dice, 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir justos para condolerse de él y para consolarle. Para que vean que Job era una persona tan agradable, que tenía amigos que en el momento que él estuvo en esta grande prueba, que veremos más adelante en el texto, ellos estuvieron ahí en su momento peor. Y podemos deducir, hermanos, que si nosotros amamos a Dios, si servimos a Dios, si tenemos el temor correcto de Dios que deberíamos tener, ¿sabes qué? Vamos a ser amables con los demás. La gente tendrá una afinidad para nosotros por el carácter que tenemos, que somos amables, somos justos, somos como Dios es y nosotros deberíamos ser. Y si nosotros somos como Él y lo imitamos, ¿sabes qué? Nuevamente, la gente, vamos a caer bien con todos, porque ellos verán la bendición y la gracia de Dios en nuestra vida. Y habiendo notado ahora el gran carácter de Job y su gran prosperidad, deducimos que Dios sin duda alguna estaba con él. Pero ahora en la siguiente sección del pasaje, todo cambiará completamente, fuera de que Dios no lo había dejado, pero que Job iba a perder todo para poner a prueba ese carácter que él tenía. De versículo 6 al 19 veremos a Job y su adversidad. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Del versículo 6 al 12 encontramos el trasfondo de todo lo que va a suceder en este libro, y captaremos varias verdades valiosas que vamos a analizar. La primera verdad de todos es, en el versículo 6 se ve que Dios es soberano sobre todo.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se puede decir que se estaba teniendo una reunión, una junta de cómo estaban las cosas en el cielo, en la tierra. Y Dios estaba consultando con los hijos de Dios, que en este caso se refiere a los seres celestiales que estaban en la presencia de Dios en ese instante. Y todo iba bien cuando de repente entró Satanás a la reunión. Con esto y el estudio del libro entero llegamos a conocer cómo Dios es soberano, en que veremos que Satanás es el que plasma su teoría de que Job solo estaba sirviendo a Dios porque Dios lo bendecía por obedecerlo. Que Dios, ¿por qué Job no dejaría de serle fiel a Dios cuando Dios le daba tantas bendiciones? Cuando Job era en gran manera rico, terrenalmente hablando. Y eso es lo que básicamente el Satanás está poniendo a prueba. Que la gente solo te sirve a ti, Dios, porque tú los manipulas, se puede decir. Porque tú los consientes en hacerlo. Tú no eres digno de ser adorado. Y eso es lo que veremos que igualmente que con esa realidad, todo lo que va a suceder en los siguientes versículos solo habrá sido posible porque Dios lo permitió, hermanos. Recordemos que Dios es soberano, Él es todopoderoso. No hay nada que pasa que no sea que Dios lo haya permitido pasar. Por eso podemos confiar, hermanos, si mientras tanto nosotros estamos en el Señor y si estamos viviendo rectamente, estamos viviendo una vida íntegra, podemos confiar que las cosas no irán bien, más bien que no, aunque no significa eso que nos exime de que nos pasen cosas malas, hermanos. Porque Dios nuevamente permite esas cosas. ¿Para qué? Para poner nuestra fe a prueba, nuestro carácter, nuestra dedicación a Él, nuestro compromiso con Dios. Porque una fe que no es puesta a prueba no es una fe buena, no es una fe fuerte. Es por eso que Dios permite las pruebas para ver cómo hemos de responder cuando las cosas nos van bien. Cuando los planes que nosotros hicimos y estaban todos bien planificados y habíamos consultado a Dios y se salen mal, ¿cómo respondemos? ¿Cómo lo vamos a reclamar a Dios? ¿Vamos a dejarle servirle? ¿Dejaremos de ir a la iglesia porque Dios no nos dio lo que queríamos? ¿Porque las cosas no salieron como pensábamos? ¿O simplemente continuaremos confiando en Dios aún en medio del quebranto? En medio de la derrota. Confiar que Dios tiene un plan perfecto en todo. Aún Dios estando en su trono, los ángeles hacen su voluntad y reportan a Él. Y hasta Satanás no podía hacer nada contra el pueblo de Dios sin el permiso de Dios. Aunque no sale el término todopoderoso en este capítulo de manera en español, en nuestra traducción, ese título de Dios se usa 31 veces en todo este libro para hacer bien claro, por medio de todo, que no importa lo que pase en este mundo, en nuestras vidas, Dios seguirá estando en el trono y en control de todo. Y Él sigue siendo bueno aún cuando vienen esas pruebas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los quebrantos, cuando las cosas no salen como pensábamos o esperábamos, podemos confiar que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo su trono y no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de ahí, hermanos. Como seres caídos y pecaminosos vamos a pasar por situaciones que nos lleven a cuestionar a Dios y no habrá problema en eso de cuestionar a Dios. Mientras tanto, que eso no nos lleve a tomar decisiones basadas en ese cuestionamiento. Nuevamente, hermanos, como la persona a su lado es real y podemos tener una relación y conversación con Él, así es Dios, hermanos. Podemos conversar con Él. Para eso es que nosotros oramos, que le pedimos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida y es nuestra manera de hablar con Él. Él nos habla por su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y cuando pasan esas pruebas que no entendemos por qué están pasando las cosas como están pasando, podemos hablar con Él, hermanos. Oye, Señor, no entiendo. Yo estoy queriendo serte fiel, estoy queriendo cumplir con tu palabra, estoy queriendo agradarte y glorificarte, no entiendo por qué me va mal así, o por qué pasó esto, o por qué lo otro. Pero mientras tanto sea un cuestionamiento temeroso, nunca olvidando quién es Él y quién somos nosotros, no hay problema, hermanos. Nuevamente podemos tener una conversación con Dios. Donde entraría el problema es si nosotros fuésemos a rebelarnos y tratarnos de salirnos con las nuestras. Ahí sería el problema. El cuestionamiento llevarnos a una acción que nos rebelara contra Dios. Cuando llegamos a cuestionar y si acaso ir más allá de lo que debemos en cuestionar a Dios, recordemos que lo que dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos.
Con ese pasaje nos debería calmar al entender eso, hermano. No tenemos el control de nuestras vidas. Dios es el que tiene el control de nuestra vida en sus manos y podemos confiar en él, hermanos. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos siempre, aunque sea duro y difícil, podemos confiar en él, hermanos. Él es bueno y fiel. Él cumplirá siempre sus promesas en su palabra. Y la segunda verdad que veremos es que nos puede sorprender es que Satanás tiene acceso al trono de Dios. Esto es el meollo del asunto, de que él pudo entrar a hacer este acercamiento a Dios para poner la prueba, poner la fe de Job a prueba. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Muchos tienden a pensar que Satanás controla el mundo desde el infierno, ¿no? De acuerdo a la poema épica de John Milton, ¿no? Que muchos piensan que él tiene los cuernos, que es rojo y que es muy detective así, pero ojalá fuese así, hermanos, y lo pudiéramos detectar, pero él no anda así, hermanos. Él anda como león rugiente, andando, buscando a quien puede devorar. Él se disfraza de todos nuestros deseos. Lo que más nosotros anhelamos, lo que más queremos, que quizás Dios no lo quiere por nosotros ahora, ahí es donde anda Él. Él es el que nos pone a prueba a ver cuán fiel hemos de ser a Dios y si vale la pena servirlo o no, hermanos. Para que nunca bajemos la guardia. Y el pasaje del león rugiente es en 1 Pedro 5:8. Pero igualmente es importante, hermano, que él anda por ahí, o sea, él está libre para ir donde quiere. Y recuerde que él no será puesto en el lago de fuego hasta el juicio final. Como dice en Apocalipsis 20:10, es ahí cuando ya no tendrá esa libertad. Pero todavía falta para llegar ese momento. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a la tercera verdad, y más importante es que Dios no fue quien encontró a Job en una falta en él, pero Satanás sí fue el que lo hizo. Satanás sí fue el que lo acusó. Dios había declarado la integridad de Job desde el versículo 1, pero Satanás lo cuestionó como se espera de alguien cuyo nombre significa adversario o enemigo. La acusación de Satanás contra Job verdaderamente era un ataque contra Dios, porque si parafraseamos lo que dijo Satanás, él estaba diciendo, la única razón por la cual Job te teme es porque le pagas bien por su fidelidad a ti. Ustedes dos han hecho un contrato donde tú lo proteges y prosperas, mientras tanto que él te obedece y te adora. Tú no eres un Dios digno de adoración, porque tú solo eres alguien que básicamente se puede decir que lo estás contagiando. No, contagiando. ¿Cómo? Chantajeando. Tú solo eres alguien que pagas bien, pero tú no eres nada digno de adoración. Es lo que está diciendo Satanás. Y algo que se debe notar es que cada vez que Satanás dice algo, él tiende a usar verdades parciales como la que vemos aquí. Dios recompensa a sus hijos por obedecerle y adorarle de muchas formas, pero en ninguna manera significa que uno puede esperar que Dios necesariamente nos tenga que prosperar terrenalmente o económicamente aquí en la tierra, hermanos. Siempre es importante tener eso claro. Dios puede, Él es el dueño de todo, del oro y la plata. Si Él quisiera todo, pudiéramos ser billonarios y restaría dinero. Pero obviamente no es así como Dios opera, hermanos. Porque si fuéramos todos billonarios, ¿qué sería la tentación nuestra? Olvidarnos de Dios. ¿Para qué confiar en Dios si yo tengo billones de dólares? Yo tengo compañía, yo tengo personas que me manejan mis finanzas, yo tengo seguridad, yo tengo todo. ¿Para qué confiaría en Dios?
Es por eso mismo, hermano, que Dios no nos da así y sigue siendo bueno Él aún así. Aún con lo poco que nos da, podemos confiar y mantenernos firmes y fieles a Él porque Él es digno de ello, hermanos. Él es bueno sobre gran manera. Con el simple hecho de que Él haya enviado a su Hijo unigénito que murió en la cruz por nuestros pecados, ya somos más que bendecidos, hermanos. ¿Qué más pudiéramos pedirle a Dios? Ni eso merecíamos, ni eso podíamos, no tuviéramos esperanza de salvarnos a nosotros mismos. Y Él lo pagó con su Hijo. Con eso nada más, hermano, no hay nada más que podamos reclamarle a Dios. No hay manera de quejarnos, no tenemos nada más que decir. Y aún así, hermanos, y Él es mucho más menos que eso. Él nos cuida, nos protege, nos provee, nos fortalece, nos da sabiduría, nos ha dado su Espíritu Santo para conocerle y tener una relación personal con Él, hermanos. Nuestro Dios es digno de toda adoración, hermanos. Con o sin bienes, Él es digno de ello, hermanos. Si nosotros llegásemos a ser puestos a prueba como Job o de alguna forma similar, no debe desalentarnos tanto como nos debe animar a reconocer que el mismo diablo está poniendo a prueba nuestro carácter. Si Dios nos permitiera pasar pruebas como la de Job, pudiéramos entender el diablo se está enfocando en nosotros. Él nos está atacando personalmente para ver cómo hemos de salir fuera de esa prueba. Y si es así, hermanos, deberíamos darle gracias a Dios de que nuestra fe sea ejemplar para que seamos atacados por el mismo diablo. Y por ende eso podemos decir y se puede deducir que muchas veces pasaremos por pruebas, pero lamentablemente no habrá sido porque andamos como Job, andamos íntegros, sino porque habrá pecado en nuestra vida que Dios nos castiga, no porque haya sido el diablo, el enemigo atacándonos, hermanos. Y es importante reconocer eso. A través de todas las prédicas que hemos estado viendo, a través de Lamentaciones y el pecado del pueblo, debería abrirnos la mente y conciencia de que si no somos sinceros con Dios, cuando confesamos pecado, hermanos, nunca tendremos victoria real. Mientras tanto haya un pecado, algún tipo de pecado, muchos pecados escondidos en el corazón que no estamos dispuestos a pedirle a Dios perdón y a arrepentirnos de él, hermanos, no tendremos victoria real. Es solo siendo íntegros realmente que Dios bendice nuestra vida completamente. Y aún así, puedo decir, hermanos, evaluando mi vida, que han habido momentos donde pasaron cosas y yo pensaba o me jactaba y que yo pensaba, quizás soy como Job, que quizás estoy sufriendo por el ataque del enemigo. Pero, hermano, siendo sincero, fue por mi pecado, no habrá sido porque andaba también con Dios. Y es bueno ahora realizarlo y aprender de ello, hermanos, para que cuando vayamos a confesar a Dios nuestro pecado, seamos sinceros con Él. Y entreguemos todo en sus manos para que podamos andar de manera íntegra con Él, hermanos. Y Él nos bendiga con todas sus bendiciones. Y ahí no podamos decir, quizás si acaso esto habrá pasado por mi pecado, sino porque realmente andamos bien con Él. Que es algo muy importante y es algo que hará un gran cambio en nuestra vida. Si nosotros andamos viviendo perfecto y recto delante de Dios, mire, Dios nos va a bendecir y no habrá duda de que es porque estamos sufriendo por el bien, no por nuestro propio pecado. Si nunca llegamos a ser objeto blanco de Satanás, puede que estemos viviendo mal y que Él no crea que seamos cristianos suficientemente fuertes para que nos ataque. Que es lo que muchas veces a la gente le gusta. Es fácil decir, yo ando mal porque el diablo, por esto. Es fácil decirlo, hermanos, pero el diablo no va a desperdiciar su tiempo con personas que Él no teme. Él solo ataca a quienes realmente Él ve que andan bien por Dios, andan haciendo grandes cambios, haciendo grandes obras para Dios. Solo a que Él va a atacar. Si usted anda que ni a la iglesia puede venir fielmente, no lee su Biblia, no ora, hermano, el Satanás le está atacando, es su propia carne, usted mismo se está atacando, no es del diablo. Él solo va a atacar a aquellos que realmente vean que valen la pena, aquellos que andan bien con Dios y están haciendo grandes cosas para Dios, son aquellos que va a atacar el diablo. No se excuse con que el diablo, hermano, no funciona así. Tenemos que, si estamos bien con Dios, pues entonces sí. Pero fuera de eso, no vayamos con esa mala teología que muchos le gusta practicar para justificar sus obras, ¿no? Para lo que hacen. Y mientras tanto que los tres amigos de Job, si fuésemos a hacer el estudio completo del Job, pudiéramos ver que ellos llegaron a juzgarlo a él, pensando que él estaba mal con Dios, aunque sabemos que no era cierto. Elifaz llegó a decir que Dios permitió este juicio para hacer a Job un mejor hombre, que es parcialmente verdad, pero la razón principal por el sufrimiento de Job era silenciar las acusaciones blasfemas de Satanás
y probar que era un hombre que honraría a Dios aunque lo perdiera todo. Era una lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como vemos en Efesios 6:12, sin que Job ni nadie entendiera ni lo supiera lo que estaba pasando. Y es por eso, hermanos, que recuerden que si está pasando por pruebas, podemos confiar en Dios, que es bueno y fiel y nos dará las herramientas para sobrellevar. Pero sí, puede que estemos estando atacados por el enemigo porque andamos bien. Y si es así, hermanos, sigan hacia adelante, sigan echándole ganas. Dios es digno de nuestra adoración. Pero igualmente, si hay algo en nosotros que está mal y las cosas van mal, pues igualmente arrepintamos nuestro pecado. Vengamos delante de Dios con conciencia limpia, que Él nos purifique, que nosotros nos consagremos a Él y veremos, hermanos, que andando bien con Dios ahí es mucho mejor que teniendo ni un poquito de pecado en nuestra vida. Y habiendo visto ahora la gran prueba puesta delante de Job, terminaremos viendo cómo salió todo por medio de la misma, o en derrota o en victoria. Versículo 13. Y un día, ahora en el versículo 13 veremos la prueba. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tantos que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y esa fue la prueba de Job al fin y al cabo, hermanos, que él siendo un hombre temeroso de Dios y perfecto, tenía todos los bienes, él fue grandemente bendecido por Dios económicamente y terrenalmente hablando, y en un momento lo perdió todo. Sería lo mismo que nosotros hoy día, ¿no? Que llegáramos a casa y la casa estuviera incendiada, no quedara nada de ahí, ni ropa tuviéramos, y que de repente trágicamente murieron nuestros hijos. Solo pudiera imaginar, con solo perder los hijos, yo aseguro que fue el dolor más doloroso de él. Pero igualmente no solo perder a sus hijos, a sus bienes. Igualmente más adelante veríamos, como diría, si fuésemos a hacer el estudio de Job, vemos que luego vienen sus amigos a consolarlo, pero al fin y al cabo lo que hacen es hacerlo sentir peor. Diciendo que obviamente la única razón por la cual tú estás pasando por esto es porque pecaste, estás mal con Dios. Y obviamente yo decía, pero realmente no, yo busco vivir perfecto y temeroso delante de Dios, y apartado del mal, busco vivir la vida que Dios quiere que viva. Y era una prueba difícil. Igualmente veremos en los siguientes versículos que hasta su propia esposa le dice, ¿tú le vas a seguir siendo fiel a Dios después de que él hizo todo esto contra nosotros? Vayan conmigo al versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aquí es donde vemos que con los ojos de todos en su alrededor, curiosos de cómo él iba a responder ante la pérdida de todo, Job expresó su sufrimiento como cualquier otro humano. Sabemos que Israel tenía el procedimiento de luto, que se echaban polvo en su cabeza y se desnudaban de la ropa para demostrar que estaban de luto, que estaban en sufrimiento, estaban en agonía. Y era lo que él mismo hizo. Igualmente que es algo que deberíamos verlo como normal. Hasta Cristo mismo lloró. Como vemos el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Para que entendamos, hermanos, que nuestras emociones son parte de la experiencia y no está mal que lloremos, que suframos, que gocemos las victorias y cuando andamos mal, que podamos llorar y buscar de Dios y su fortaleza, su presencia para que nos aliente. Que es normal, hermanos, que no hay nada malo, que igualmente en la
entre pues el mundo entre los hombres, ¿no? Que muchas veces dicen, los hombres no pueden llorar. ¿Dijo quién? Jesús mismo lloró. Y por ende, varones, no se sientan mal si tengan que llorar de vez en cuando. Obviamente, si estamos llorando siempre, ahí es pues otra cosa. Pero que no sintamos, no nos cohibamos. O sea, el llorar está bien. El reconocer el sufrimiento y las pruebas que estemos llevando a cabo. Pero lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que aún con todo esto, el sufrimiento que él llevaba y estaba condoliéndose y todo, Job encontró las fuerzas para bendecir el nombre de Jehová, haciendo una declaración llena de fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Obviamente es fácil no solo leerlo, pero imagínense estando en los zapatos de él. Perdió todo, sus familias, sus bienes, lo perdió todo de un cantazo en un día. Sería una prueba muy difícil. Y que en ese mismo día él pueda decir eso, demuestra que sí, él era un hombre perfecto y recto con Dios, hermanos. Que tenía ese carácter que deberíamos tener todos, que seamos íntegros, que amamos a Dios, no por lo que nos da, pero porque Él es digno de ello, hermanos. Porque le amamos, porque Él es bueno y ha sido bueno para con nosotros. Analizar este pasaje se puede deducir que Dios permitió esta gran prueba de Dios en la vida de Job porque quería que demostrara su carácter perfecto y recto a través de la prueba. Que la razón por la cual este texto está aquí es para eso mismo, aprendiéramos y entendiéramos que Dios puede que nos permite que pasemos pruebas para ver de qué estamos hechos, hermanos. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué le somos fieles? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es por presión de hombre? ¿Por el que dirán de los hermanos o de las personas de nuestro alrededor? ¿O es porque Dios nos paga bien? Porque sabemos que sirviéndole a Dios Él nos provee, nos bendice. ¿O es porque le amamos y porque Él es digno de nuestra adoración? Si me acompañan ahora a 1 de Pedro 3, veremos la conexión con el Evangelio aquí. Primera de Pedro 3, 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Job es un buen ejemplo a nosotros a querer aspirar a ser en parte, pero Jesús siempre es el ejemplo perfecto. Jesús se humanó y siendo totalmente 100% hombre, 100% Dios, Él vivió en obediencia a la palabra de Dios. Él nunca pecó en nada y aún así Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo, Él lo tomó Él en la cruz. Y gracias a Dios, no solo fue que murió, porque si se hubiese quedado muerto, hermanos, estaríamos como quiera muerto nuestro pecado, sino que 3 días después resucitó, demostrando que Dios aprobó de la obra que Él había hecho por nosotros. Y así poder redimirnos hacia Él. Y por ende, Jesús nos capacita a nosotros para tener un carácter perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como creyentes, hermanos, si nosotros aspiramos a ser como Job, o sobre todo ser más como Cristo, perfectos, porque podamos decir que somos perfectos y rectos, apartados del mal y temerosos de Dios, Cristo tiene que estar en nuestra vida y Él es el que hará la obra de nosotros, hermanos. Si buscamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, jamás lo lograremos, hermanos. Seguiremos atados al pecado, seguiremos como antes, como siempre. Porque es solo Cristo y su obra redentora la que hará la obra de nuestra vida para que seamos lo que deberíamos de ser. Que seamos personas rectas y temerosas, íntegras. Que la gente vea la bendición de nuestra vida y la quieran para sí, hermanos.
Pero es importante, por eso, hermanos, como acabamos de leer en este texto, que si estemos pasando por situaciones y pruebas, sea por el bien, no porque andamos mal. Que la realidad del asunto es, como decía, hubo un tiempo en mi vida donde yo pensaba que yo iba bien como Job, pero realizando ahora, no era que yo estaba pecando, había pecado en mi vida y por él Dios me estaba castigando por él, no porque yo estaba bien o yo andaba bien con Dios. Y es por eso, hermanos, que teniendo eso en mente, que nos evaluemos sinceramente y aseguremos de que estemos bien con Dios. Que si hay algo algún pecado que no queramos entregárselo, le pedamos a Dios, Señor, ayúdame a entregarte este pecado. Ayúdame a tener victoria para ser íntegro delante de ti. Para que mi vida sea de tu agrado y me uses para encaminar y llevar a estas personas hacia ti. Que esa sea nuestra oración. Y igualmente, cuando en nuestro tiempo de oración que tenemos con Dios, no, pues arreglamos cuenta con Él para que Dios nos pueda usar, hermanos. Dios nos bendiga y nos pueda usar para su honra y su gloria. Y no estemos sufriendo por las consecuencias de nuestro pecado, sino porque si andamos bien con Dios y simplemente, como dice Pedro, es parte del proceso como cristianos, que suframos para Dios. Y si usted aquí se encuentra y no conoce a Dios, no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal de su vida, déjeme decirle que Job también nuevamente es un buen ejemplo a seguir, pero entienda que no importa cuán buena vida usted lleve, si como dice la palabra de Dios en Santiago, como veremos en Santiago 2:10, si en una cosa hemos pecado, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Si habremos pecado una vez en nuestra vida, ya por ese pecado no nos permite ir al cielo para estar con Dios por ese pecado. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace el culpable de todos. Para que tengamos claro, hermanos, que y usted que está aquí, que quizás no conoce de Dios, no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, entienda que no hay ninguna obra, no hay suficiente obra que usted pueda realizar humanamente para salvarse. Dando a los pobres, caminando de rodillas, subiendo un monte, como hacen los católicos, y los rituales que hacen, o los musulmanes, o cualquier otra religión, ninguna obra humana nos puede salvar, hermanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? Porque como Dios es 3 veces santo, Él es maravilloso, Él es justo, Él es todo lo que nosotros no somos. Eso es lo que realmente nos aparta de Dios. Lo que no nos permite o no nos permite entrar al cielo es nuestro pecado, lo que nos separa de Dios. Porque entiendan, hermanos, que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y los demonios, aquellos que se rebelaron contra Dios. Simplemente, sí, aquellas personas que ahora que deciden no aceptar a Cristo, pues irán al infierno porque lo habrán escogido. No porque Dios haya hecho todo lo posible para redimirnos, para que podamos nosotros todos tener acceso libre al Padre y estar en su presencia cuando muramos. Y tanto, igualmente tener una relación personal con Él mientras tanto estamos aquí con vida. Que es lo maravilloso de estar aquí juntos, hermanos, es eso, sentir la presencia de Dios y conocerle y servirle, aún con nuestras faltas y defectos. Aunque seamos imperfectos, Él sigue siendo bueno y perfecto y justo y bueno para con nosotros. Y es por eso importante, si hay alguien aquí que no conozca de Cristo, que le acepte en esta mañana. No pase ni un día más, ni un momento más sin Él. Porque igualmente, como de igual forma no sabemos cuándo nuestro tiempo aquí en la tierra ha de terminar. Es por eso importante cada oportunidad que Dios nos hable, nos predica su palabra o nos habla a través de su palabra, que respondamos a ella. No nos quedemos quietos, no nos quedemos sin tomar una decisión, sin comprometernos con Él. Y podemos decirnos y preguntarnos, ¿y por qué Dios permite que nosotros suframos por medio de los ataques de Satanás? Porque quiere que demostremos un carácter perfecto y recto. En todo esto, Job expuso un ejemplo a seguir en sufriendo aflicción, de la cual ningún tipo de prosperidad nos puede proteger, pero como la integridad y la rectitud nos pueden preservar por medio de la aflicción. Y sobre todo, el ejemplo perfecto siendo Jesucristo siempre, que Él se humanó, vivió una vida perfecta, sufrió el castigo que nosotros merecíamos y merecemos.
Lo tomó en sí, murió en esa cruz y 3 días después resucitó para demostrar y cumplir con la palabra de Dios, hermanos. Y así redimirnos a todo aquel dispuesto a creer en Él para que tengamos una relación personal con Él. Y podemos dar gracias a Dios de que tenemos esa dicha de poder conocer a Dios. Igualmente, y termino con un ejemplo. Cuando yo había predicado este mensaje hace un tiempo atrás, mi pastor allá en Puerto Rico, cuando el Señor me trajo este mensaje, esto eran las cosas que estaban pasando en su vida. Él, estábamos jugando un día baloncesto y él se rompió el pie. A ver, se rompió un hueso del pie ese día. Fue un accidente horrible. Luego, eh, que lo tuvieron que llevar a sala de emergencia y todo. Luego, y cuando pasó esto, su primera hija estaba por nacer y pasó esto. Y cuando ella nació, él tuvo que estar ahí con el scooter, ahí caminando como podía. También estaban teniendo problemas de vehículo, que pues una cosa u otra. Y podemos decir que la estaban pasando mal, hermanos. Pero ¿sabes qué? Dios bendice, hermanos. Él es bueno y fiel. Y nuevamente, no por decir que él no haya, quizás haya cometido pecados, porque igualmente todos nosotros cometemos pecados. Pero quisiera decir que para que veamos que estas cosas, este tipo de cosas pueden pasar en nuestras vidas. Y no nos debería desalentar, sino si estamos siendo atacados por el enemigo, de Satanás, lo tengamos por digno de que, wow, nosotros estamos haciendo algo tan bueno para Dios que nuestra vida es tan ejemplar que hasta el mismo diablo nos quiere atacar, hermanos. Y que nosotros no nos rindamos, sino sigamos siéndole fiel a Dios, porque Él es digno de ello, hermanos. Porque Él es digno de esta adoración, con o sin bienes, porque Él es bueno y siempre será. Señor y Padre Santo, doy gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos has dado. Doy gracias por la atención de los hermanos de tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a través de la vida de Job, que fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fue por ende un hombre íntegro, Señor, que dio una vida ejemplar a nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros a evaluarnos en nuestras vidas y nuestros corazones, que estemos bien contigo realmente, que si estamos sufriendo pruebas, no sea porque estamos mal, haciendo mal o pecando contra ti, sino porque estamos siendo atacados por el enemigo por andar bien contigo, Padre. Te suplico, reclamamos, Señor, que si hubiera alguien aquí que no te conoce de manera personal, que tú obres en su vida y su corazón, le convenza de su necesidad de ti, Señor. Que entienda que la salvación ya ha sido apagada, hecho disponible a todo aquel dispuesto a creer. Que simplemente hay que reconocer que somos pecadores, que te hemos fallado y te fallamos y estamos separados de ti por eso. Y si reconocemos que estamos así, que por nuestro pecado estamos apartados de ti y reconocemos que estamos destinados al infierno sin ti, si aceptan a Cristo como su Salvador personal de manera genuina, que Él entra, el Espíritu Santo nos hará su vida y le hará el cambio que solo tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Y a nosotros como creyentes, ayúdanos a evaluarnos, que no haya nada en nosotros que nos esté impidiendo a tener la relación contigo, que nuestra vida, nuestras obras sean de tu agrado. Y así podamos ser de ejemplo y de testimonio a los que están a nuestro alrededor, Señor. Y que si estamos pasando por pruebas, sea porque andamos bien contigo y no por nuestro propio pecado, Señor. Que nos ayudes a tener cuentas claras contigo y seamos útiles en tus manos. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor, y te suplicamos todas estas cosas en el maravilloso